Listo, comenzamos. Yo voy a iniciar. Ok. ¿Cómo está? Con todos presentes, muy buenas noches. Hoy siendo 1 del 10 del 2020, siendo exactamente las 7:13. Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Inutel Uni le da la más cordial bienvenida a este webinar llamado SD Access, redes definidas por software. Este webinar estará a cargo del ingeniero Gustavo Ponce Yumbato. A continuación, le resumiré un poco de su hoja de vida. Especialista en redes y comunicaciones de datos, con más de 11 años de experiencia en diseño, implementación y optimización de redes corporativas. Cuenta con 2 certificaciones de Cisco de nivel experto en las siguientes tecnologías: routing y switching y security. Actualmente labora en una empresa de Gold Partner de Cisco como líder técnico de comunicaciones en el área de servicios. Le indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, la cual pueden dejar en los comentarios. Ingeniero Gustavo Ponce, ya puede iniciar su presentación, por favor. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, por aquí, como bien mencionaba Brian, les habla Gustavo Ponce. En esta oportunidad, pues vamos a conversar acerca de SD Access, una solución basada en SDN, orientada a la red LAN. ¿Okay? Antes de iniciar, quisiera agradecerles a todos por su participación, por el tiempo que están brindando para esta charla. ¿Sí? Entonces, al finalizar, van a haber algunas rondas de preguntas, por ahí pueden hacer algunas consultas. Si bien es cierto, el tema de SD Access y SDN es bastante amplio, vamos a conversar algunos puntos que considero importantes, comprender de qué trata esta tecnología y cómo pueda estar orientado o relacionado a lo que se ve en el curso de CCNA, ¿no? Aquel curso fundamental o introductorio a todo lo que es el tema de redes. ¿Sí? Okay. ¿Qué es una red definida por software orientada al acceso o SD Access? Realmente SD Access es el nombre que le da Cisco, la marca Cisco, a SDN orientado a la red LAN. Es el nombre que la marca, pues, por temas de marketing, si queremos llamarlo o verlo de esa manera, pues le aplica al SDN orientado a la LAN, así de sencillo. Porque bueno, SDN también puede estar orientado a la WAN, y cuando lo ubicamos en este punto de la red, se denomina SD-WAN, por ejemplo, ¿no? O también podría SDN estar orientado o enfocado a todo lo que concierne a centros de datos. También hay soluciones enfocadas a centros de datos basadas en software, ¿no? ¿Okay? En este caso vamos a conversar sobre SD Access. ¿Qué es SD Access? SD Access es, digamos, cómo Cisco lo ofrece o cómo la marca indica, es pues la nueva era, o es digamos el fundamento o las bases para poder lograr lo que la marca denomina redes basadas en la intención. ¿Y qué es la red basada en la intención? Es, en otras palabras, dejar que la red pues realice por sí sola ciertas tareas que hoy por hoy son realizadas por nosotros, por las personas, por el administrador de la red, e incluso vaya mucho más allá de eso, ¿no? ¿Qué tareas nosotros aplicamos como administradores de red o como personal que gestionamos una red tradicional? Pues probablemente podríamos hablar de configuración de puertos de un switch, crear VLANs, editar VLANs, por ahí políticas de control de acceso cuando hablamos de seguridad, control de acceso en el perímetro, es decir, hacia Internet, control de acceso en la LAN, cuando me conecto con un medio cableado o accedo a través de la red inalámbrica. Todas estas labores pues las hace hoy por hoy un administrador de la red o el equipo de personas encargadas en poder gestionar una red. Lo que busca IBN o una red basada en la intención es que estas actividades, que son, digamos, tradicionales, pues las haga la propia red, pero incluso mucho más allá, incluso actividades que hoy por hoy un administrador de red no las puede hacer, o si las hace, le tomaría mucho tiempo o prácticamente sería algo imposible. Por ejemplo,
que la red entienda que de lunes a viernes, entre 8 de la mañana y las 6 de la tarde, que es un horario de oficina común y corriente, convencional, pues exista mayor tráfico o mayor consumo del ancho de banda de nuestra red LAN. Esto evidentemente debería ser normal porque tenemos al personal trabajando dentro de la oficina, o por lo menos esto sucedía hasta antes de la pandemia, ¿no? Pero ubiquémonos en un escenario donde o post pandemia, mejor dicho, pre-pandemia, donde todas las personas estábamos, o los colaboradores estábamos dentro de oficina, entre 8 y 6 de la tarde, entonces ahí se elevaban el consumo de ancho de banda interno, no solamente a nivel LAN, sino también el consumo, por ejemplo, de Internet, el consumo o el acceso a aplicaciones corporativas. Una aplicación corporativa podría ser una solución de telefonía IP, de colaboración, acceso a plataformas para compartir archivos como SharePoint, que podría estar en la nube, ¿no? A través de Microsoft, etc. Cualquier tipo de aplicaciones. Pero a lo que quiero llegar es que durante este periodo de tiempo, pues va a ocurrir algunos picos en consumo de ancho de banda o acceso a ciertas aplicaciones o servidores presentes en nuestra red LAN o externos. Esto debería ser normal, ¿no? Pero ¿qué ocurre o qué pasaría si esto empieza a ocurrir, supongamos, un domingo a las 11 de la noche, de repente, extrañamente, una PC dentro de la oficina empieza a realizar consultas o intenta acceder a ciertos servicios que normalmente a esa hora no debería acceder, porque es un domingo 11 de la noche? ¿Cómo haríamos nosotros bajo la infraestructura tradicional de red? ¿Sí? ¿Cómo podríamos lograr para poder, de cierta manera, que la red nos avise o nos indique que algo raro está pasando, algo que no es común? Y no solamente que nos avise, sino que de pronto la misma red pueda tomar una acción, porque probablemente este tipo de tráfico extraño en un tiempo, también en un periodo de tiempo muy raro, pues podría representar un ataque o algún intento de explotar alguna vulnerabilidad dentro de nuestra red. Entonces, con la infraestructura tradicional basada en las tres capas, ¿no?, tradicionales, que son acceso, distribución y core, donde tenemos VLANs, ¿no?, es bastante complicado poder lograr este tipo de inteligencia, llamémoslo así, en la red, ¿no? Es una red basada en la intención. Dicho esto, SDN no solamente viene, o el SD Access no solamente llega para poder automatizar tareas o procesos, ¿sí?, creación de VLANs, configuración de puertos, etc., sino también para poder, de cierta manera, predecir lo que va a ocurrir y tomar una acción inmediata para evitar ataques a nuestra red, que se vulneren ciertas, o mejor dicho, que se exploten ciertas vulnerabilidades en aplicaciones. Todo esto es posible pues, gracias a SD Access. Entonces, eso es una de las características. Sí, bueno, SD Access es una infraestructura de red basada en un Fabric. Luego vamos a ver qué es un Fabric, el cual provee una red automatizada con configuración, una red automatizada tanto en la configuración como en políticas asociadas a seguridad. ¿Sí? La posibilidad de mover un host de manera dinámica de la red cableada a la red inalámbrica. Tradicionalmente estamos limitados en cuanto a un dominio de broadcast. Por ahí si tenemos conocimiento de redes, sabemos que un dominio de broadcast está asociado a un segmento de red, un segmento IP. ¿Sí? Entonces por ahí la movilidad del host está limitado. Si quiero pasarlo a otra red, evidentemente tendría que cambiar de IP, ¿no? Aquí en SD Access esto cambia un poco. Luego, pues, bueno, está basada en la identidad también, es decir, en la identificación del dispositivo que se conecta a nuestra red, ya sea por la red cableada o la red inalámbrica. Y la microsegmentación. ¿Qué es la microsegmentación? En palabras sencillas, tradicionalmente cuando nosotros queremos aplicar seguridad dentro de la red, lo que hacemos es aplicarlo por medio de segmentos IP. Por ejemplo, el segmento de contabilidad no puede acceder a ciertos servidores, y esto lo podríamos hacer a través de unas listas de control de acceso, etc. Microsegmentación hace referencia, microsegmentación
y la identificación de los dispositivos están bastante relacionadas porque va a permitir ahora aplicar políticas de seguridad, control de acceso, ya no simplemente basado en un segmento de red, sino también basado en el dispositivo que se está conectando a la red. Y este dispositivo puede tener un perfil, un profile previo, el cual nos podría indicar que es un Windows, es una Mac, es un iPhone, es un Android, no solamente las marcas o los modelos, sino también la versión del sistema operativo, las aplicaciones que tiene corriendo, y en base a toda esa información tomar una acción. ¿Ok? Algo que es un poco duro realizar a través de una red tradicional. Y bueno, y por otro lado tenemos como otra característica la virtualización del multicast y también virtualización del broadcast a nivel de capa 2. Esto es porque, vamos a verlo también en una lámina más adelante, SDAccess se basa en conceptos de redes underlay, overlay, y en la red overlay es donde encontraríamos prácticamente a los usuarios que generan broadcast, multicast, pero que para poder trasladar ese tipo de tráfico de un extremo a otro en una red que tiene SDAccess activado, tendría que ser transportado por medio de una red overlay, la cual por lo general realiza enrutamiento. Y esto lo vamos a entender mejor con unas gráficas que hay más adelante. Okay, entonces, este es un gráfico sí, bastante general de lo que es las redes basadas en la intención y el SDAccess de Cisco, ¿no? Por un lado tenemos en esta gráfica, digamos en la gráfica del lado izquierdo, tenemos al Cisco DNA Center, que es el encargado de las políticas, la automatización y las analíticas. ¿Qué es el DNA Center? El DNA Center vendría a ser el controlador de nuestra red SDN. Cuando hablamos de una red SDN, en términos generales, estamos hablando de un conjunto de dispositivos de red, es decir, routers, switches, access point, wireless LAN controller, que hasta hace un tiempo podrían ser gestionados y configurados de manera individual, y gracias a SDN, estos van a ser controlados y configurados a partir de un dispositivo central que se llama el controlador SDN. Ese controlador SDN, que es un nombre genérico, en la solución de Cisco se llama DNA Center. Entonces, en el DNA Center, que viene a ser un dispositivo, recae la labor de generar políticas, automatización y analíticos. ¿Ok? Pero por otro lado, otro componente muy importante de una red definida por software orientado al acceso es la seguridad. ¿Sí? Y la seguridad pues se estaría aplicando en los dispositivos de borde, donde yo voy a acceder a la red, por ejemplo, un switch, un router o toda la infraestructura inalámbrica. Entonces, ahí conversa tanto el controlador, ¿sí?, con los dispositivos del perímetro del borde. En el gráfico de la derecha podemos observar tres nubes que se unen o se relacionan a través de una, que es la central, que se llama SD-WAN. SD-WAN vendría a ser la solución SDN orientada a las conexiones WAN, la cual nos permite interconectar distintas soluciones de tipo SD-Access. ¿Okay? Solamente hablando de esta gráfica de la derecha, ¿sí?, en la nube superior que dice SD-Access, podría ser un site remoto de pronto, que tiene corriendo SDN orientado al acceso. En la otra nube que está al lado izquierdo tenemos ACI Data Center. ACI es otra solución SDN, pero orientado al centro de datos. Perdón. Y en la parte inferior tenemos una nube un poco más grande, SD-Access, que podría ser de pronto el site principal, ¿sí?, también con SDN activo. Todos interconectados a través de SD-WAN. Bueno, hay unos fundamentos acerca de las redes basadas en la intención, características súper sencillas, como por ejemplo un único punto de automatización. Las políticas están basadas en segmentación, perdón, las políticas están basadas en la identidad y también permiten realizar segmentación de la red, ¿sí? Hasta antes esta segmentación estaba definida en VLANs y la identificación en la dirección IP.
Ahora, la segmentación ya no solamente la hablamos a nivel de VLAN, sino de un término que se llama Security Group Task, que vendría a ser la microsegmentación, la cual permite identificar a un dispositivo. Y la identidad, pues vendría a ser la información propiamente o el profile del dispositivo final, ya no tanto la dirección IP. ¿Okay? El tercer campo, la tercera información que dice Insight and Telemetry, hace referencia a la visión y telemetría, es decir, analíticos y visibilidad de la experiencia del usuario y de la aplicación. O sea, ya no solamente hablamos de una red donde estamos dando acceso a los servicios corporativos a los usuarios, sino que también es una red que nos permite medir la calidad de la comunicación, ¿sí?, entre el usuario, entre distintos usuarios, para empezar, y entre usuario y aplicación. ¿Qué tan rápida nos está respondiendo una aplicación? Si de repente hay alguna que necesita parámetros de calidad de servicio, por ejemplo, ¿no? Como es temas de colaboración, videoconferencias, telepresencia, donde evidentemente es muy importante que la calidad sea, pues, la más óptima para poder tener una visualización correcta a nivel de video y poder escuchar sin mayor inconveniente la conversación. Todo esto hace posible SDN, o SD Access, poder detectar las aplicaciones que están corriendo en nuestra red. Y cuando hablamos de aplicaciones, no hablamos de aquellas tradicionales que hasta hace un tiempo se mencionaban como aplicaciones SMTP para correo, Telnet, TFTP, o sea, esas son aplicaciones, obviamente que sí, pero en la actualidad ya hablamos de aplicaciones como, por ejemplo, Exchange Online, ¿no? Skype, o bueno, o lo que es Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? La capacidad que tiene nuestra red de poder detectar Microsoft Teams, de poder detectar el Skype tradicional, ese que utilizamos sin necesidad de algún pago de por medio, una comunicación de pronto de TeamViewer para el acceso remoto, o AnyDesk también para acceso remoto, quizás SharePoint para compartir archivos. Si vamos un poquito más allá, podríamos detectar comunicaciones de colaboración como Webex, Cisco Webex, etcétera. Todo ese tipo de aplicaciones que hasta hace un tiempo era un poco difícil para la red detectarlas, y si ya de por sí era difícil detectarlas, mucho más difícil era poder aplicar cierta calidad de servicio en estas aplicaciones. Hoy por hoy las redes, o por lo menos un SD Access, puede detectar estas aplicaciones y de requerir se puede aplicar calidad de servicio para ofrecer una óptima experiencia al usuario. ¿Ok? Sí, bueno, aquí hay otros términos relacionados a SD Access, por ejemplo, un diseño bastante sencillo, rápido, ¿sí? Crear un site jerárquico, construir un mapa de calor, eso es lo que indica ahí con View Wireless Head Maps, construir un mapa de calor, reusar perfiles o reutilizar perfiles de red para dispositivos, el provisionamiento mucho más rápido. O sea, esto en una red tradicional es un poco complicado. ¿Cómo creo un mapa de calor de mi red inalámbrica, el cual me puede indicar si hay ciertos puntos con baja cobertura, con cobertura nula, o mejor aún, si es que la calidad de las aplicaciones que están corriendo por el medio inalámbrica se están viendo degradadas porque el ancho de banda no es el adecuado, porque los canales están saturados, de pronto no se está utilizando la frecuencia correcta, 2.4, 5 GHz. O sea, toda esta información nosotros la podemos averiguar hoy por hoy con una red tradicional, eso es cierto, pero nos va a tomar mucho tiempo. Si hablamos de la parte inalámbrica, tendremos que ir con un analizador de espectro para poder ir recorrer por todo el ambiente y hacer una captura, esto trasladarlo a través de un software, evidentemente, en un plano y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso con respecto al Wireless Head Maps. Lo relacionado a los Network Profile for Your Device Provisioning, que son los perfiles de red. ¿Qué pasa si yo hoy por hoy tengo 20 switches y mañana voy a agregar unos 10 más porque mi red está creciendo? Tendría lo que ingresar por CLI de repente, por línea de comandos, configurar IP, VLANs y todos los parámetros de seguridad que de repente tenga que aplicar.
Ahora, es cierto, por ahí me podrían decir, ok, pero esos son líneas de comando, suficiente con un copy-paste, ¿no? De un switch que ya está en operación con el que va a entrar nuevamente. Claro, eso es posible, ¿no? Pero si es un switch, no habría mayor problema, pero si de repente es un despliegue de 10, 20, 30 switches, una oficina nueva, una sede nueva, o peor aún, es una sede remota que de repente está fuera de nuestra ciudad, ¿cómo podríamos desplegar o provisionar nuevos dispositivos de red? Un poco complicado. Con SDN o con SD Access, estas tareas, estas labores, pues se reducen bastante, porque basta con algo como conectar el switch a la red, recibe un IP, busca al controlador que viene a ser el DNA Center y provisiona con todos los parámetros de red, ¿no? Y para el tema del Wi-Fi, wireless, pues igual, el DNA Center trabaja de la mano con el Wireless LAN Controller, a su vez recibe información de radiofrecuencia de los access points y te permite, pues, realizar un diagrama de calor de la cobertura inalámbrica. Esto es lo mismo, el provisionamiento simplificado, súper rápido, para el despliegue de dispositivos de red, para aplicar configuraciones, no necesitas mucha cosa por ahí que realizar. La segmentación está hoy por hoy basada en VLANs, tradicionalmente, ¿no? Yo segmento mi red, divido subneteo, cada subnet lo asocio a una VLAN y ya tengo segmentada mi red. Pero actualmente eso ya no es, digamos, tan útil. Ahora necesitamos aplicar seguridad, ya no a una red, sino a los dispositivos que están dentro de la red. ¿Cómo logro aplicar seguridad a los dispositivos que están dentro de nuestra red? Primero tengo que identificar el dispositivo. Es ahí donde sale la segmentación o la microsegmentación. Y bueno, luego tenemos la aplicación propiamente de las políticas de seguridad en enforcement, que básicamente sería distribuir todas las políticas de manera uniforme y que no solamente se distribuyan, sino que sean cumplidas, ¿no? O sea, sean aplicadas. Esto también genera un problema bastante grande en redes tradicionales porque como están basadas en CLI, por ejemplo, si yo quiero aplicar políticas en un switch que tiene la infraestructura tradicional de acceso, distribución y core, y esto lo haría a través de listas de control de acceso o ACLs, pues yo tendría que armar mi plantilla y está ahí pegándola de repente switch por switch o puerto por puerto del switch. Va a funcionar, va a trabajar y todo bien, pero esto, créanme, es bastante complicado en el tiempo mantenerlo. ¿Por qué? Porque siempre van a resultar o te van a solicitar cambios. Entonces, si el día cero o los primeros días de la implementación yo aplico políticas de seguridad y todo lo defino de manera correcta y ordenada, tengo por seguro que con el paso de los meses, o incluso ni siquiera meses, sino semanas, los usuarios te van a exigir, no, necesito acceso a tal servicio, necesito acceso a tal aplicación, necesito cambiarme de red. Entonces tienes que modificar esas políticas. Finalmente, ¿a qué se llega, no? Al desorden, por ejemplo. Y este desorden, en la mayoría de casos, te puede también llevar a problemas de acceso a la red. Finalmente, no accedes a la red y no sabes por qué. O de repente, peor aún, accedes a la red, pero no deberías acceder, porque supuestamente estás bloqueando ciertas aplicaciones o ciertos segmentos. Entonces ya ahí hay un desorden tremendo que, claro, eso lo podrías mantener todo correctamente, pero es bien difícil, es bien difícil. Sin embargo, con SD Access esto es bastante sencillo porque el controlador pues mantiene perfiles o mantiene ya todas estas políticas de seguridad y lo único que haces es como que un drag and drop, algo así como que mover, jalar el profile y asociarlo a un dispositivo y ya está, se aplicó. Si tú quieres modificar algo, modificas el profile. Es más, ni siquiera modificarías el profile principal, sino simplemente haces un duplicado de ese profile para que quede como un backup inicial. Y en el segundo haces las modificaciones que deseas y luego las aplicas o puedes hacer un rollback. Es mucho más sencillo trabajar de esa manera. Más aún sabiendo que todo lo puedes hacer desde un entorno gráfico. O sea, mucho mejor. Visibilidad y telemetría, ¿sí? La identificación de los dispositivos, de las aplicaciones. Eso es por un lado. Para la gente de redes es muy importante y para el área de seguridad de una red es muy importante identificar aplicaciones, dispositivos, usuarios. ¿Sí? Esa es una información muy importante porque nos permite luego aplicar políticas sobre ello.
Pero por otro lado, también podemos tener, o SD-Access nos ofrece la posibilidad de extraer información relacionada a la telemetría, es decir, por ejemplo, podríamos medir el consumo de ciertas aplicaciones, podríamos saber qué tanto tráfico genera nuestra red, un usuario en particular, un grupo de dispositivos, un grupo de sistemas operativos. Por ejemplo, podría saber a dónde se conectan de pronto todos los dispositivos Apple, o podría controlar incluso esas comunicaciones, podría saber el consumo de aplicaciones corporativas, de aplicaciones no corporativas. Y esa información de pronto no sea tan relevante para el área de TI, porque el área de TI o el área de redes, por lo general siempre ha estado permito de accesos, o controlo quién se conecta a ciertos servidores, a esas aplicaciones, pero entender quién, o mejor dicho, tener esa información de quién se conecta a una aplicación en particular, o si hablamos, por ejemplo, de un centro comercial, saber que los clientes se están conectando al Wi-Fi de tal tienda, esto nos podría dar a entender de que quizás son clientes que están interesados en un producto en particular. Entonces, esta información, más allá de que el personal de TI le entienda, o le saque valor, mejor dicho, porque obviamente sí lo entiende, pero obtener un valor de esa información, esta data podría ser procesada por otras áreas de la organización. Otras áreas como, de repente, no sé, se me ocurre algo bastante básico, un área de marketing, ¿no? Para poder saber cuál es el impacto de alguna promoción, de algún producto o de algún servicio, y sobre ello poder tomar alguna acción inmediata, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, algo así como telemetría. Pero toda esta data está ahí, siempre ha estado ahí dando vuelta en nuestra red. El problema es que tradicionalmente esta data no era como que capturada, no se sabía qué hacer con esta información, pero siempre ha estado ahí. Ahora con SD-Access ustedes pueden capturar esta data, extraerla. SD-Access o el controlador, a través de APIs, interfaces de programabilidad, puedes integrarlo con software o soluciones de terceros, con la finalidad de no solamente extraer esa información, sino darle un tratamiento adecuado. Eso es importante. Ok, vamos con el tiempo. 7:40. Sí, vamos a ver algunos conceptos más técnicos. Hasta ahora hemos hablado de cosas bastante soft, con, digamos, características de SD-Access, pero ahora vamos a entrar a algunos términos, unos conceptos muy importantes, básicos, pero bastante técnicos. Sí, el SD-Access y la terminología del Fabric. ¿Cómo funciona SD-Access? Ya les comentaba que, por lo general, siempre en una red LAN tenemos el switch de acceso, el switch de distribución y el switch core. Y la verdad es que aquí en Perú, en Lima, o en Sudamérica, siempre obviamos la capa de distribución, no porque no la queremos utilizar, sino porque las redes realmente a veces no ameritan, no son tan grandes como para considerar una capa de distribución. Eso es lo que nosotros le llamamos, o hay un término que se denomina núcleo colapsado, donde solamente tenemos switches core y switches de acceso, ¿sí? Dos niveles. ¿Qué es lo que ocurre en esta solución tradicional? El switch de acceso concentra, como su nombre lo dice, todos los dispositivos para acceder a la red, como teléfonos, PCs, cámaras, servidores, etc. ¿Sí? Estas a su vez se conectan a un puerto del switch y finalmente terminan en una VLAN o en un segmento de red. ¿Quién es el que enruta estos VLANs, estos segmentos de red? Pues es el switch core. Y la comunicación entre un switch de acceso y un switch core es un enlace troncal, un enlace de capa 2, ¿sí? Y se acabó el problema. Así es como tradicionalmente lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo. Eso quiere decir que entre el nivel de acceso y el nivel de core no hay enrutamiento. ¿Sí? Es solamente un segmento de red o un segmento a nivel de capa 2. Pero ¿qué ocurre con SD-Access? SD-Access busca separar esta red tradicional, llamémoslo así, en un plano de control, ¿sí? Que se denomina Overlay Network, perdón, en una red
underlay, que vendría a ser como que la red base, ¿sí? Y una red overlay. ¿Qué es la red underlay? La red underlay, ¿sí? Es donde vamos a encontrar, por ejemplo, los dispositivos, los switches de acceso. ¿Sí? Voy a hacer esta analogía. Si tradicionalmente tenemos el switch de acceso y el switch core, y en el medio un cable, esa vendría a ser nuestra red underlay. Bajo el diseño del DIAX tenemos también el switch de acceso, el switch core, pero en el medio ya no vamos a tener solamente un cable, sino vamos a tener varios dispositivos. Estos dispositivos son switches, ¿sí? En este gráfico se ve como routers, ¿sí? Estos circuitos redonditos de acá, pero realmente vamos a tener switches. Y ya no vamos a tener un solo enlace entre el acceso y el core, ¿sí? Sino vamos a tener pues múltiples enlaces dependiendo de la cantidad de dispositivos que hay en el medio. No vamos a tener una conexión de capa 2, sino vamos a tener una conexión de capa 3. En otras palabras, en una red underlay, que es parte del juego del D-Access, vamos a tener comunicación entre switches, pero con enrutamiento. Vamos a tener que correr un protocolo de enrutamiento. En estos casos, por lo general, y lo recomendado es utilizar OSPF. De tal manera que si yo deseo comunicar el switch A de acceso, que en la terminología de DIAC se denomina Edge Device, o dispositivo extremo, si queremos verlo de esta manera, ¿sí? Pero lo vamos a llamar switch de acceso. Si yo deseo comunicar un switch de acceso con otro switch de acceso, quiere decir que debería existir enrutamiento entre ambos switches de acceso, ¿sí? Enrutamiento, para que se puedan comunicar. Eso es la red underlay. Ahora, ¿qué ocurre? Ok, yo puedo tener todo el enrutamiento activo, hay comunicación entre un switch de acceso y el otro switch de acceso, A y B, ¿sí? En el medio un montón de switches de repente, como OSPF corriendo. Pero ¿qué pasa si yo necesito que un usuario del switch A se comunique con otro usuario del switch B? Si en el medio hay enrutamiento, y acá sí entramos a un tema más técnico, si yo deseo que exista comunicación entre ambos usuarios, quiere decir que cada usuario debería estar en un segmento de red totalmente distinto, porque en el medio hay enrutamiento. Pero el D-Access, o digamos que aquí viene la magia del D-Access, porque el D-Access lo que hace es, por más que en el medio exista enrutamiento, ambos usuarios pueden estar en el mismo segmento de red. Con otras palabras, podrían estar en la misma vía. ¿Cómo se logra eso? Porque sobre la red underlay, sobre ese enrutamiento que ya existe, que hemos establecido, pues se va a posicionar una red overlay. ¿Qué es una red overlay? Es, digamos, una red, es como que la simulación de aquella conexión física que había, que les mencionaba hace un rato, entre el switch de acceso y el switch core, un cablecito de capa 2, conectado ahí entre ambos. Eso, pero simulado, llamémoslo así, entre cada switch de acceso. Es como si de manera virtual, de manera lógica, yo lanzo un cable entre el switch de acceso A y el switch de acceso B. Que es básicamente la imagen que vemos ahí, que dice Overlay Network, donde vemos esas líneas o esas rayas verdes, que dice Encapsulation. ¿Okay? Entonces, virtualmente nosotros veríamos la comunicación de todos los dispositivos Edge o switches de acceso como si estuvieran conectados directamente. Eso es de manera lógica o de manera virtual. De manera física, nosotros veríamos la red underlay. Quiere decir que tenemos switch de acceso aquí, A, switch de acceso B, y en el medio 5, 6, 3, 2 switches o routers, ¿no? Permitiendo la comunicación. En otras palabras, si lo queremos hacer más sencillo, la red underlay vendría a ser aquella red física que yo voy a ver los dispositivos físicos, mi switch de acceso, en el medio switch número 1, switch número 2, switch de acceso interconectados. Eso vendría a ser mi red underlay. Mi red overlay vendría a ser la misma red, pero visualizada desde un punto de vista virtual, donde solamente vería el switch de acceso A conectado al switch de acceso B. De esa manera. ¿Sí? Se puede entender. Bueno, siguiendo con la terminología y los roles del Fabric, ¿okay? Dentro del SD-Access tenemos dispositivos, como les comentaba, el Linear Center. El Linear Center tendría que ser el controlador,
El Cisco ISE vendría a ser el dispositivo control de acceso a la red. Recuerden que hace un rato les hablaba de que Early Access como características tendría la identificación de los dispositivos, pues la posibilidad de aplicar control o seguridad a nuestra red. Entonces, ¿quién es el dispositivo que se encarga de los temas de seguridad? Es el Cisco ISE. ¿Cuál es el controlador de la solución SDN orientada al acceso? Es el DNA Center. ¿Y cuáles son los dispositivos de perímetro o de red que van a estar bajo el control, entre comillas, del DNA Center? Son, por ejemplo, los Access Point, el Wireless LAN Controller, los Edge Node, que podrían ser los switches de acceso, en otras palabras, ¿no? Pero aquí vienen funciones específicas, como por ejemplo, bueno, ya estaba el DNA Center, que es el controlador, el Cisco ISE, que ve el tema de seguridad, ¿sí? Hay switches que cumplen funciones específicas como los Fabric Border Nodes, el controlador inalámbrico, que vendría a ser el Fabric Wireless LAN Controller, el Control Plane Node, podría ser un router o un switch, los Fabric Wireless Access Point, que vendría a ser, en otras palabras, los Access Point para la conexión inalámbrica, y los Fabric Edge Node, que vendrían a ser los switches. Todos ellos permiten que funcione desde Access. Y en el medio están los nodos, ahí como en la gráfica se observa, nodos intermedios, que vendrían a ser parte de la red underlane que nosotros, o que yo les estaba comentando hace un rato. Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Si queremos refrescar el término de underlay y overlay. Si queremos hablar solamente de overlay, entonces podríamos identificar ahí los Fabric Edge Node, que vendrían a ser los switches, y los Access Point. Así de sencillo, que vendrían a ser los Fabric Wireless Access Point. Si queremos hablar propiamente ya de todo lo que es eso es overlay, ¿ok? Si queremos hablar de los componentes a nivel underlay, entonces estaremos hablando de estos dispositivos, pero también de los que están en el medio, de los que permiten la comunicación física y a su vez lógica, ¿no? De todos estos dispositivos de borde. Bueno, seguimos con roles y terminologías. Entonces tenemos el plano de control. El plano de control, ¿qué es lo que hace? Pues permite establecer o realizar un tracking o mantener la base de datos de información de ubicación. ¿Qué es la información de ubicación? Les contaba hace un rato que podríamos tener el switch A y el switch B en el medio enrutamiento a nivel underlay, pero overlay es como si hubiera un cable virtual. ¿Qué pasa si el usuario está conectado al switch A y ahora se mueve al switch B? Cuando hablábamos de una red tradicional, este movimiento de dispositivo final de un switch a otro era manejado por la tabla de direcciones MAC en los switches. Entonces, de esa manera, los switches podrían saber o identificar en qué switch y en qué puerto está conectado el dispositivo. ¿Ok? Y ahí ayudaba mucho, por ejemplo, Spanning Tree para evitar los loops y todo eso. Pero ¿qué ocurre aquí en este caso? Cuando en el medio hay enrutamiento. Ya no estamos hablando, o sea, las tablas MAC siguen existiendo, pero ¿cómo hacemos para que si en el medio hay enrutamiento, todos los switches tengan esta información de IP MAC, esa asociación IP MAC y esta información de ahora dónde se encuentra el dispositivo final? Porque ya se ha movido del switch A al switch B. Entonces, para eso existe el plano de control. Para eso hay un dispositivo, hay un switch que se encarga de realizar todo este tracking o este mapeo y mantener esta base de datos actualizada. Y no solamente actualizada, sino también de poder dar esta información al resto de switches. En el gráfico podemos ver no sé si... Ajá. En el gráfico podemos ver ese círculo verde que, bueno, representa en la mayoría de casos un router, pero también podría ser un switch, el encargado de mantener el plano de control. Entonces, todos los switches de borde o los Edge Node siempre le estarían consultando información acerca de un dispositivo para saber en qué switch se ha conectado. Por ejemplo, si este usuario que tiene el IP 1234 con la MAC A, B, B, C, C y D estaba en el switch número 1 y ahora se traslada al switch número 3, asumiendo que es el número 3, el switch 2 debería
tanto saber que en algún momento ese usuario estuvo conectado en el switch 1 y en un puerto en particular, y que en estos momentos acaba de conectarse en el switch 3. Pero ¿cómo obtienes información? Porque le consultas a nivel del plano de control a este dispositivo, ¿sí? Que es quien finalmente mantiene esta información. De esa manera, todos los edge node, llámese edge node al switch, al access point, pueden tener esta información de ubicación o location information actualizada y sincronizada. Algo más que se me pasaba a comentarles es que en una red SD-Access, al estar basado en enrutamiento, porque esa es, digamos, la columna vertebral de toda la infraestructura, estamos evitando temas de loops, ¿sí? Spanning Tree como que ya está más limitado, su trabajo ya está bien limitado. No quiere decir que no exista Spanning Tree, probablemente esté corriendo. De hecho, es un protocolo que va a correr de manera estándar, automática, de manera automática. Pero ya no vamos a, digamos, en otras palabras, el encargado de poder romper esos loops ya no es Spanning Tree, sino es el propio protocolo de enrutamiento. ¿Okay? Otro componente del Fabric es el Edge Node, que vendrían a ser los dispositivos de acceso, los switches, los access points, por ejemplo, ¿no? Son los encargados de identificar y autenticar a los dispositivos finales. ¿Sí? Es el encargado de identificar si es un Android, si es un iPhone, si es una Mac, si es un Windows, si es un Windows 10, si es un OS X, la versión de iOS, la versión de Android, la cantidad de aplicaciones que tiene corriendo, el tipo de tráfico que está generando, realizar la autenticación a través de un portal cautivo, a realizar la autenticación basado en usuario y password porque quizás hace una consulta a un Active Directory. O sea, todo ese proceso, de todo ese proceso se encargan los Edge Node, ¿okay? Que son estos cuadraditos verdes. ¿Okay? Ah, y algo muy importante que no ocurre en una infraestructura tradicional, proveen Anycast Layer 3 Gateway. ¿Qué es Anycast Layer 3 Gateway? Miren, si ya les contaba que yo podría tener el segmento de red y la VLAN, por más que en el medio de enrutamiento yo podría extender ese segmento de red y esa VLAN en estos tres Edge Nodes, ¿quién sería la puerta de enlace? ¿No? El switch 1, el switch 2 o el switch 3. Supongamos que mi dispositivo está conectado al switch número 1 y quiero acceder a otra red. Si yo quiero acceder a otra red que no me pertenece, en la cual no estoy, evidentemente tengo que consultar a mi puerta de enlace. Entonces, pero ¿cuál de estos tres sería la puerta de enlace si los tres equipos están en el mismo segmento de red? Esto es muy importante porque marca bastante diferencia con una red tradicional. En este caso, los tres equipos vendrían a ser puertas de enlace. Los tres equipos tendrían una misma dirección IP. Es por eso el término Anycast Layer 3. Anycast es como que no importa en dónde te encuentres, tú vas a ubicar a tu puerta de enlace la más cercana. Es decir, si yo o mi dispositivo final está conectado en el switch 1, es el switch 1 quien va a responder cuando yo intente buscar a mi puerta de enlace. Si ahora me muevo al switch número 3, es el switch número 3 el cual va a responder cuando yo intente enviar un paquete fuera de la red. Esto es muy importante, porque quiere decir que ese paquete no va a tener que viajar a través del underlay, ¿no? O a través de todos esos dispositivos que están en el medio, sino el enrutamiento se va a hacer de manera local. O sea, esto optimiza un montón la comunicación. Y otra característica de estos dispositivos es que se encargan de la encapsulación y desencapsulación del tráfico, ¿sí? De todos los dispositivos. Recuerdan que hace un rato les indicaba que a nivel overlay lo que realmente ocurre es que estos dispositivos Edge generan una especie de túnel o conexión lógica, punto a punto, ¿no? Y simulan como si fuera un cable. Ok, para que eso ocurra, quiere decir que el tráfico tiene que viajar tunelizado o encapsulado. Por tal motivo, otra función de estos dispositivos es la encapsulación cuando reciben el tráfico desde la LAN y la desencapsulación cuando lo van a entregar al dispositivo final. ¿Sí? Son labores o tareas que realizan estos equipos. Bueno, ¿qué pasa si necesitamos conectar nuestra red SDN contra una red tradicional o
firewall, etcétera. Entonces necesitamos un equipo que actúe o que trabaje con la función de internal border, ¿sí? Que es nada más y nada menos que es otro switch, pero la cual nos va a permitir pues, conectarnos con redes externas. Y por otro lado tenemos otra función que es la de external border, que vendría a ser otro switch también, pero en este caso el external border no nos va a inyectar a la red SDN segmentos de red en particular, sino nos va a inyectar una red tipo ruta por defecto para poder conectarnos hacia estos segmentos. Eso es lo que va a ocurrir. Ok. Bueno, otro componente es el Fabric Enable Wireless LAN Controller, que es el encargado de gestionar y administrar toda la solución inalámbrica y de conversar directamente a nivel del plano de control, también actualizar, digamos, la ubicación de los dispositivos finales, esta asociación IP, MAC o el location o la ubicación de los equipos, ¿no? ¿Sí? Okay, eso es con respecto a los dispositivos. Seguimos con los roles. Entonces, más allá de dispositivos, ahora tenemos, por ejemplo, si antes segmentábamos por VLANs, ahora nuestra segmentación, no microsegmentación, sino la segmentación grande, si queremos verlo de esa manera, va a ser a través de redes virtuales o VRFs. ¿Sí? Dentro de estas redes, de esa segmentación, podremos establecer microsegmentación. Es decir, dentro de una VRF podríamos utilizar Security Voice Gateway, por ejemplo. Perdón, Security Group Tag. Estoy confundiendo ahí los términos. Bueno, este es un ejemplo de cómo se podrían distribuir las VRFs en un dispositivo. ¿Sí? Cómo funcionaría a nivel de comunicaciones entre un Edge Node y un Border Node, por ejemplo. El Edge Node tenemos dos VRFs, VRF-A, VRF-B. Este mundo de acá donde dice IS vendría a ser el SD Access, ¿sí? Por acá tenemos un Border Node. Okay. Por acá estaríamos comunicándonos con una solución de repente tipo MPLS, que estamos corriendo múltiples VRFs y BGP, y una red totalmente externa. Y bueno, para temas de microsegmentación se utiliza esto que se denomina Group Tag, ¿sí? La cual permite ya no solamente identificar a la red, sino identificar al dispositivo. Y aquí el gráfico es bastante interesante porque nos hace ver que el Security Group Tag está dentro de la red virtual, ¿sí? De esta manera podemos identificar al dispositivo. Y bueno, creo que eso de manera bastante rápida y general es Access. Me gustaría por ahí escuchar algunas consultas o preguntas que tienen con respecto a esta solución. Sí, muy bien, ingeniero. A ver. Buenas, muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas, ¿sí? Pero antes les recordamos que este webinar llega en relación al programa Especialista en CCNA, Routing and Switching versión 7, el cual estamos brindando. La relación de este webinar es con respecto al curso número 1, es el Introduction to Networks, el cual tenemos como inicio el jueves 8 de octubre, ¿sí? En los horarios de 7 de la noche a 10 de la noche. La frecuencia en la cual se dicta este curso son martes y jueves de 7 a 10 de la noche, ¿sí? Cabe mencionar que este curso número 1 del CCNA versión 7 tiene en realidad 70 horas, ¿no? El cual se brindan en la plataforma Microsoft Teams, que se enlaza a un aula virtual, ¿sí? Con el tema de los costos, cabe mencionar lo siguiente, que anteriormente nosotros brindábamos un costo de 1.650 por este curso, ¿no? Pero ahora con el 30% de descuento
¿sí? Se da el monto que es 1.155 soles. Cabe mencionar que ese monto, dada la coyuntura, se puede fraccionar en tres armadas, ¿no? En tres armadas de 385 soles. Para todos los interesados que estén en llevar este curso, el curso número 1 de la versión 7, que es el Introduction to Network, pueden consultarnos a bpalacios@intel-uni.edu.p o también a informes@intel-uni.edu.p o también pueden escribirnos directamente al Facebook Capaciten Intel-Uni, donde les responderemos amablemente y responderemos todas sus consultas, ¿sí? Bueno, todos los que tengan algunas consultas nos pueden visitar por esos enlaces y por esos correos y nosotros estaremos brindando la información personalizada a cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, procederé con el tema de las preguntas que ustedes han realizado. Bueno, ingeniero, con la primera pregunta, vamos. El SD Access, ¿a qué equipos o software reemplazaría, ya que se ha implementado casos de éxito aquí en Perú? Sí, el SD Access, al ser una solución de red definida por software, no se puede implementar en cualquier tipo de dispositivo. Y como lo mencionaba al inicio, es una solución, digamos, desarrollada por la marca, por Cisco, es decir, que se deberían implementar en equipos Cisco. Cuando hablamos de dispositivos en particular, vendrían a ser toda la gama de switches serie Catalyst 9000, ¿ok? Sobre la cual se puede implementar este tipo de soluciones. Y cada uno de estos switches o cada modelo va a cumplir un rol en particular, que son los que habíamos revisado en el plan. Casos de éxitos aquí en Perú, sí hay varios, no puedo nombrarlos, digamos, pero sí hay varias empresas que han optado por un controlador y por utilizar SD Access dentro de su organización. Si bien es cierto, la migración entre una red tradicional a SD Access es un poco dura, porque los conceptos cambian totalmente, la implementación es distinta, pero digamos que los beneficios vendrían a ser muy grandes. Ok, muy amable. Segunda pregunta. ¿Cómo migrar una red tradicional a una red SDN? ¿Se deben cambiar los equipos de red, switches y routers, etcétera? ¿O pueden ser compatibles de alguna forma? Sí, bueno, esa pregunta está bastante relacionada con la anterior. Como les decía, si hablamos de SD Access, que es de Cisco, tendríamos que utilizar los equipos serie Catalyst 9000 para poder utilizar al 100% SD Access. Pero eso no quita de que podría utilizar de pronto algunos switches legacy, como, no sé, la serie 4500 o unos 3850, por ejemplo, ¿no? También podrían trabajar dentro de la infraestructura SD Access, pero estarían limitadas a ciertas características o funciones. Pero si deseo sacar el provecho de esta solución, tendría que optar por todos los Catalyst 9000. Ok, muy amable. Tercera pregunta. ¿El SD Access a qué equipo Cisco o software reemplazaría de aquí a futuro? Bueno, ya respondí. Sí, en realidad el SD Access no es una tecnología, pero no viene a reemplazar equipos. Bueno, es cierto que para utilizar SD Access necesito equipos nuevos, pero a lo que quiero llegar es que SD Access no es una solución o es un hardware, ¿no? SD Access es una tecnología que se apoya en una serie de productos o serie de equipos que evidentemente tendrían que reemplazar algunos preexistentes dependiendo del modelo o la antigüedad. Listo, última pregunta, ¿sí? Con eso ya culminamos. Bueno, nos gustaría responder más preguntas, pero el tiempo apremia. Es por ello que vamos a responder la última pregunta, ¿sí? Si tengo equipo Cisco Meraki, ¿puedo implementar SD Access?
Dentro de la solución SD Access no está contemplado integrar equipos Meraki, sino no hay una integración de momento. Quizás, bueno, de verdad no he visto una integración de momento, pero podría todavía checar esa información. Sí, la verdad no estoy muy seguro, sí, para serte sincero. Tampoco quiero darte una información falsa. Por ahí tengo una pregunta que hacen con respecto a un protocolo de LIS. Sí, efectivamente, SD Access es una tecnología o es un concepto que involucra varias tecnologías. Por ejemplo, para este mapeo de MAC y todo, está LIS. Se utiliza bastante LIS. Ok, muy amable, ingeniero. Mira, con eso culminamos la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por sus aportes a este webinar y a todos ustedes por su participación. Por favor, no olviden cualquier consulta escribirnos a los correos bpalacios@intel-uni.edu.p o a informes@intel-uni.edu.p. ¿Sí? Vamos a estar nosotros muy atentos a ustedes a cualquier consulta porque este curso que estamos brindando para el 8 de octubre es el Introduction to Networks, que es el curso número 1 en el programa especialista en CCNA Routing and Switching. ¿Sí? Los esperamos a todos los participantes, a todos los interesados, para poder estar ahí coordinando ya para que puedan llevarlos, ¿no? Bueno, esto sería todo por este webinar de hoy. No olviden, y muy buenas noches a todos y muy agradecido por su participación y a usted también, ingeniero, por su ponencia, que estaba muy buena. Muy agradecido. Buenas noches. Ok, Brian, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego.